La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las luces fluorescentes del despacho de abogados, mientras observaba los dedos perfectamente manicurados de mi hermana Diane golpear impacientemente la superficie. Incluso ahora, en la lectura del testamento de nuestra madre, no podía ocultar su autosuficiencia, su absoluta certeza de que había ganado. ¿Podemos acabar con esto de una vez?, preguntó, lanzando una mirada irritada al señor Harrison, el abogado de nuestra madre desde hace años. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales que atender. Me llamo Emma Chen, y a mis 35 años, estaba a punto de ver a mi hermana intentar quedarse con todo lo que nuestra madre había construido. Pero lo que Diane no sabía, lo que no podía saber, era que mamá había visto a través de su farsa mucho antes de fallecer. El señor Harrison ajustó sus lentes de lectura, con una expresión cuidadosamente neutral mientras abría el grueso sobre Manila que contenía los últimos deseos de nuestra madre. Sentí la mirada de Diane sobre mí, probablemente preguntándose por qué no estaba más molesta, porque me sentaba ahí tan tranquila cuando ambas sabíamos lo que venía, o al menos, lo que ella creía que venía. Antes de comenzar, dijo el señor Harrison con voz firme y profesional, quiero expresar mis condolencias a ambas. Su madre fue una mujer extraordinaria. Asentí, sintiendo el familiar dolor en el pecho. Mamá se había ido hacía exactamente 2 semanas, pero la pérdida seguía sintiéndose como una herida abierta que se negaba a sanar. Los últimos 3 años de su lucha contra el cáncer habían sido brutales, pero yo estuve ahí en cada cita médica, cada sesión de quimioterapia, cada noche en vela. Diane, en cambio, había estado demasiado ocupada construyendo su imperio, una cadena de boutiques exclusivas, que creció gracias a su ambición implacable y el considerable apoyo financiero de nuestra madre. Venía de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba algo, apareciendo con atuendos de diseñador y promesas vacías. Procedamos, continuó el señor Harrison, sacando el primer documento. Este testamento fue preparado hace 6 meses, a petición de su madre. Vi cómo los labios de Diane se curvaban en una sonrisa. 6 meses atrás, fue cuando prácticamente se mudó con mamá por 2 semanas, fingiendo ser la hija devota mientras yo estaba en un congreso médico. Cuando volví, encontré a mamá extrañamente distante y a Diane más confiada que nunca. Yo, Margaret Chen, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento y voluntad, leyó el señor Harrison, su voz llenando la silenciosa sala. A mis hijas, Diane y Emma, les dejo lo siguiente. Diane se inclinó ligeramente hacia adelante, su collar de perlas reflejando la luz. Siempre había sido el epítome de la sofisticación, la hija, exitosa, que siguió los pasos de mamá en el mundo de los negocios. Yo, con mi modesto salario como maestra de química en preparatoria, era la decepción, al menos a los ojos de Diane. A mi hija Diane Chen, continuó el señor Harrison, le dejo toda mi herencia, incluida la casa familiar, todos los activos financieros y mi participación mayoritaria en Chen Industries. La sonrisa de Diane se ensanchó, me lanzó una mirada de triunfo. Bueno, parece que mamá sabía exactamente quién merecía continuar con su legado. Permanecí en silencio, llevando instintivamente la mano a la pequeña llave que colgaba de la cadena en mi cuello, la llave que mamá me dio 3 días antes de morir, junto con una carta que no debía abrir hasta después de la lectura del testamento. A mi hija Emma, leyó el señor Harrison, su voz con un matiz diferente ahora, le dejo mis más sinceras disculpas. Diane soltó una carcajada, un sonido agudo y cruel en el ambiente formal. Oh, Emma, dijo, sacudiendo la cabeza con falsa simpatía, siempre la relegada al segundo plano. Pero en serio, ¿qué esperabas? ¿Salir corriendo a enseñar química en lugar de unirte al negocio familiar? Mamá sabía que desperdiciarías cualquier cosa que te dejara. El señor Harrison aclaró la garganta, evidentemente incómodo con el comportamiento de Diane. Hay algunos documentos adicionales por firmar, dijo, sacando más papeles, formularios legales estándar para transferir los activos. Mientras Diane tomaba ansiosamente los papeles, recordé ese último momento a solas con mamá. Estaba tan débil, pero sus ojos eran claros y enfocados cuando presionó la pequeña llave en mi palma. Guárdala bien, susurró, con una voz apenas audible, y recuerda, Emmy, las cosas no siempre son lo que parecen. Siempre fuiste la que podía ver el panorama completo, la que entendía que a veces las reacciones más importantes toman tiempo en desarrollarse. Era exactamente el tipo de cosa que mamá me diría. Siempre había apreciado mi capacidad para analizar problemas complejos, ver los patrones subyacentes. Eso era lo que me hacía una buena maestra y lo que había hecho de mamá una empresaria brillante antes de que la influencia de Diane lo cambiara todo. Emma, la voz del señor Harrison me sacó de mis pensamientos. Necesito tu firma también, para confirmar que estuviste presente en la lectura. Firmé donde indicó,
ignorando la expresión triunfante de Diane. Estaba prácticamente radiante mientras tomaba su bolso de diseñador y se ponía de pie. Bueno, esto ha sido encantador, dijo, alisando su blusa de seda. Haré que mi asistente se comunique contigo para transferir todo a mi nombre. Emma, supongo que tendrás tus cosas fuera de la casa para el fin de semana, ¿no? La miré entonces. Realmente la miré, la mujer que había pasado años manipulando a nuestra madre, convenciéndose de que merecía todo simplemente porque lo deseaba más. No te preocupes, Diane, dije en voz baja, todo saldrá exactamente como debe ser. Frunció el ceño ligeramente, quizá captando algo en mi tono, pero lo descartó rápidamente. Con una última sonrisa altanera, salió de la oficina con sus tacones caros, dejando tras de sí el ligero aroma de su perfume característico. El señor Harrison esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar de nuevo. Señorita Chen, Emma, dijo, con un tono más suave, su madre. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Fue muy meticulosa en su planificación. Asentí, poniéndome de pie y tomando mi bolso sencillo. Sí, señor Harrison, lo fue. Siempre entendió la importancia de una buena preparación. Al salir del despacho de abogados, sentí el peso de la llave contra mi pecho y la carta sellada en mi bolsa parecía arder con energía latente, como los químicos en mi aula, esperando el momento adecuado para reaccionar. Diane podía creer que había ganado, que sus 2 semanas de devoción calculada le aseguraron todo, pero lo que no entendía, lo que nunca había entendido, era que mamá siempre pensaba a largo plazo. Construyó Chen Industries desde cero, navegando en un mundo de negocios dominado por hombres con estrategia y paciencia. Subí a mi viejo Honda, el mismo que Diane adoraba ridiculizar, y saqué el sobre que mamá me dejó. El papel era grueso, elegante, del tipo que mamá usaba solo para documentos importantes. Al frente, con su hermosa caligrafía, estaban las instrucciones, para abrir después de la lectura del testamento. Confía en el proceso. Emmy, respiré hondo. Deslicé la llave de mi cuello y me preparé para descubrir exactamente qué había planeado mamá. Lo único que sabía con certeza era que la satisfacción de Diane iba a ser muy breve. Mis manos temblaban ligeramente mientras insertaba la pequeña llave en la caja de seguridad que la carta me había indicado. Estaba sentada en mi apartamento, lejos del caos que pronto se desataría en nuestra casa familiar, donde Diane, sin duda, ya estaría haciendo planes para redecorar. La caja de seguridad estaba exactamente donde mamá dijo que estaría, en una caja de depósito en First National Bank, accesible solo con la llave que me había dado y mi identificación personal. Dentro, encontré otro sobre, más grueso que el primero, y una memoria USB. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí el sobre y comencé a leer. Asterisco, mi querida Emmy. Si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como lo predije. Diane ha mostrado su verdadera cara en la lectura del testamento. Y tú, mi paciente y brillante hija, has mantenido la compostura tal como sabía que lo harías. Lo que tu hermana nunca entendió es que los negocios no se tratan solo de tácticas agresivas y ganancias inmediatas. A veces, los movimientos más poderosos son los que se desarrollan lentamente, deliberadamente, como las reacciones químicas que tanto te gusta enseñar a tus alumnos. Hace 3 años, cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, empecé a ver a Diane tal como realmente era. Las constantes exigencias de dinero, la manipulación, la forma en que intentó aislarme de ti, todo se volvió claro. Pero necesitaba pruebas que resistieran en la corte y mostraran exactamente lo que había hecho. Asterisco. Hice una pausa en mi lectura, recordando esos primeros días tras el diagnóstico de mamá, como Diane de repente se había interesado más en el negocio, como había empezado a sugerir que mamá necesitaba descansar cada vez que yo iba a visitarla. Seguí leyendo y mis ojos se abrieron de par en par. Asterisco, la memoria USB contiene todo. Grabaciones de las cámaras de seguridad de mi oficina en casa mostrando a Diane robando documentos. Conversaciones grabadas donde amenazaba a empleados para falsificar reportes y, lo más importante, pruebas de que malversó más de $5 millones de Chen Industries a través de una serie de empresas de consultoría falsas que ella misma creó. Pero la prueba más condenatoria es lo que hizo hace 6 meses. El testamento que cree válido, el que el señor Harrison leyó hoy, es falso. Diane entró a escondidas en mi oficina cuando pensó que yo dormía y reemplazó mi verdadero testamento con una versión falsificada. Lo que no sabe es que instalé cámaras en todas partes después de la primera vez que la sorprendí husmeando. Asterisco. Llevé una mano a mi boca al darme cuenta de lo que esto significaba. Mamá lo había sabido todo el tiempo y lo dejó pasar, recopilando pruebas mientras Diane cavaba su propia tumba. Asterisco, el testamento real, junto con todas las pruebas,
Ya ha sido enviado a la fiscalía. Para cuando leas esto, ellos ya habrán iniciado la investigación. El señor Harrison también tiene su propia copia, con instrucciones de presentarla ante la corte hoy mismo, justo después de la lectura del testamento falso. Verás, Amy, necesitaba que Diane se expusiera por completo, que se parara en esa oficina y mostrara su verdadera naturaleza, que se burlara y te amenazara, todo mientras era grabada. Las cámaras de seguridad en la oficina del señor Harrison lo captaron todo. Otro detalle que tu hermana nunca consideró. Asterisco. Me recargué en la silla, atónita por la precisión del plan de mamá. Era exactamente como ella, meticulosa y cuidadosa, sin dejar nada al azar. Asterisco, el testamento real, mi verdadera última voluntad, es muy diferente. Chen Industries, la casa, todo, te lo dejo a ti, Emma, no porque seas la hija buena, o porque Diane sea la mala, sino porque tú entiendes lo que significa construir algo valioso, preocuparte por los demás más que por ti misma. Pero lo más importante es que eres la única que puede arreglar lo que Diane ha destruido, los empleados que ha amenazado, los contratos que ha comprometido, las relaciones que ha dañado. Necesitan a alguien que pueda ver el panorama completo y hacer las cosas bien. Sé que esta no era la vida que planeaste, amas enseñar, y eres maravillosa en ello. Por eso también he creado una fundación en tu nombre, la Iniciativa Educativa Chen. El 20% de las ganancias anuales de Chen Industries se destinará directamente a apoyar la educación STEM en escuelas con pocos recursos. Puedes seguir enseñando si así lo deseas, pero ahora tendrás los recursos para ayudar a aún más estudiantes a descubrir su pasión por la ciencia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al leer las palabras de mamá. Ella siempre había entendido exactamente quién era yo y lo que quería lograr. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje del señor Harrison. Está hecho. El testamento real ha sido presentado. La fiscalía ha iniciado el proceso contra Diane. ¿Estás lista para lo que viene? Antes de que pudiera responder, otro mensaje apareció en la pantalla. Este era de Diane. ¿Qué hiciste? La policía está en mi casa con una orden de cateo. Arregla esto ya. Respiré hondo y volví a la carta de mamá, leyendo los últimos párrafos. Asterisco, Diane estará furiosa. Por supuesto, te culpará, te amenazará, intentará pelear esto en la corte. Déjala. Todo lo que hará será demostrar, una y otra vez, exactamente por qué esta decisión era necesaria. La llave que llevas no solo abre esta caja de seguridad, Amy, es la llave de mi oficina privada en Chen Industries, la real, no la formal donde hacía reuniones. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para comprender la empresa, incluyendo archivos sobre cada proyecto, cada empleado y cada decisión que he tomado en los últimos 30 años. Lamento mucho el dolor que esto pueda causarte. Tener que ver a tu hermana autodestruirse no será fácil, lo sé, pero a veces, amar a alguien significa dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Tal vez, algún día, esto sea lo que Diane necesita para cambiar. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre las reacciones químicas? El catalizador es importante, pero también lo es el entorno. Yo ya he proporcionado el catalizador. Ahora depende de ti crear el entorno adecuado para lo que viene. Con todo mi amor, mamá. Asterisco. Doblé la carta con cuidado, mi mente acelerada con todo lo que estaba a punto de suceder. Mi teléfono no dejaba de vibrar. El nombre de Diane apareciendo en la pantalla una y otra vez. Me puse de pie, recogí la memoria USB y los documentos. Era hora de ir a Chen Industries, a la oficina que ahora me pertenecía, y comenzar a reconstruir lo que Diane había intentado destruir. Mientras conducía por la ciudad, pensé en todas las veces que Diane se había burlado de mi elección de carrera, en cómo me llamaba ingenua por preocuparme más por mis alumnos que por el dinero. Nunca entendió que el verdadero poder no se trataba de controlar a los demás, sino de empoderarlos. Mamá lo había entendido, y ahora, gracias a su cuidadosa planificación y su confianza en mí, se aseguraría de que su verdadero legado continuara. El guardia de seguridad en Chen Industries se veía sorprendido cuando entré por la puerta principal. Durante 15 años, solo me había visto en fiestas navideñas o visitas breves, pero ahora entraba con paso firme, el señor Harrison a mi lado. Señorita Chen, dijo, enderezándose, su hermana acaba de subir al piso ejecutivo. Parece molesta. Asentí, sin sorpresa. Gracias, George. ¿Podrías llamar a la policía si se vuelve agresiva? Ya no tiene autorización para estar en el edificio. El trayecto en el elevador hasta el último piso fue silencioso. El señor Harrison revisaba algunos documentos en su tableta mientras yo me preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Las puertas se abrieron al caos. ¿Dónde está? La voz de Diane resonó en el pasillo. ¿Dónde está esa pequeña traidora? Se detuvo al verme.
su rostro deformado por la furia. ¿Tú, qué hiciste? Se veía diferente ahora. Su cabello perfectamente peinado estaba un poco desordenado, su costosa blusa arrugada. La fachada de control se estaba desmoronando. Yo no hice nada, Diane, dije con calma. Mamá lo hizo. Lo vio todo, el robo, las amenazas, el desfalco. Reunió pruebas mientras tú creías que la estabas engañando. Mentirosa, escupió Diane, dando un paso hacia mí. Mamá nunca. Señorita Chen, interrumpió el señor Harrison con firmeza. Le sugiero que retroceda. La policía viene en camino, y agredir a su hermana solo aumentará los cargos en su contra. Los ojos de Diane se movieron entre nosotros, mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse. Cargos, no pueden estar hablando en serio. Yo construí esta empresa, mientras ella jugaba a ser maestra con sus preciosos alumnos. Yo estaba aquí haciendo contribuciones reales. ¿Te refieres a los $5 millones que robaste a través de empresas de consultoría falsas? Pregunté, sacando mi tableta. ¿O a los contratos que falsificaste? ¿A los empleados que amenazaste? Mamá tenía cámaras en todas partes. Diane, grabó todo. Estaba enferma, gritó Diane, con la voz quebrándose. No estaba pensando con claridad. Hice lo que tenía que hacer para proteger el legado de nuestra familia. Pasé junto a ella y entré a la oficina privada de mamá, la verdadera, y usé la llave para abrir la puerta. Adentro, todo estaba exactamente como mamá lo había descrito, archivos meticulosamente organizados, registros detallados y una pared de monitores mostrando grabaciones de seguridad de todo el edificio. Este es el verdadero legado de nuestra familia, dije, señalando la habitación. No el dinero ni el poder, sino la confianza que mamá construyó con sus empleados, las relaciones que cultivó, las vidas que cambió, y tú intentaste destruirlo todo porque creías que merecías más. Diane me siguió dentro de la oficina, sus ojos abriéndose con asombro al ver la evidencia del verdadero genio de mamá. No entiendes, susurró, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Necesitaba demostrar que eras mejor que yo. Terminé por ella. De eso se trató siempre, ¿verdad? No soportabas que mamá me viera por lo que soy y me amara de todas formas, aunque yo eligiera un camino diferente. El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambas volteáramos. 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta, seguidos de un hombre de traje que se presentó como el detective Roberts. Señorita Diane Chen, dijo avanzando, tenemos una orden de arresto en su contra por múltiples cargos de desfalco, fraude y falsificación. Mientras la llevaban esposada, Diane me miró una última vez. Te arrepentirás de esto, Siseo. No tienes idea de cómo dirigir una empresa. Tal vez no, admití, pero sé cómo aprender, cómo escuchar y cómo confiar en las personas correctas. Eso era lo que mamá intentaba enseñarnos todo el tiempo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La noticia del arresto de Diane apareció en los titulares, pero lo que realmente captó la atención del público fue el anuncio de la iniciativa educativa Chen. Mamá tenía razón. Mi experiencia en educación era justo lo que la empresa necesitaba para recuperar su reputación y construir algo significativo. Seguí enseñando a medio tiempo. Me negaba a abandonar el trabajo que amaba, pero ahora, a través de la fundación, podía ayudar a otros maestros a obtener los recursos que necesitaban. Establecimos programas STEM en escuelas con bajos recursos, creamos becas y construimos laboratorios de ciencia de última generación en toda la ciudad. 3 meses después de la lectura del testamento, me senté en lo que había sido la oficina privada de mamá, revisando solicitudes para la primera ronda de becas de la fundación. Un golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Señorita Chen, era Sara, la ex asistente de mamá, quien había decidido quedarse para ayudarme con la transición. Hay algo que debería ver. Me entregó una carta de Diane. Por un momento, solo la miré, indecisa sobre si abrirla o no. Finalmente, rompí el sello. Emi. Escribo esto desde la prisión, donde he tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, tal vez. Los fiscales me ofrecieron un trato, 10 años en lugar de 30 si coopero completamente y ayudo a recuperar todo el dinero que tomé. Seguí diciéndome a mí misma que lo hice todo por la familia, por nuestro legado, pero sentada aquí, viendo las noticias sobre tu iniciativa educativa, viendo cómo has transformado la empresa en algo que realmente ayuda a las personas, finalmente entiendo lo que mamá vio en ti. Lo siento, sé que esas palabras no son suficientes, y probablemente ni siquiera me creas, pero lo digo en serio, no solo por el robo y las mentiras, sino por todos los años que pasé tratando de derrumbarte en lugar de ver tu verdadero valor. Mamá estaría orgullosa de lo que estás haciendo, siempre lo estuvo, creo. Yo estaba demasiado cegada por los celos para darme cuenta. No espero tu perdón, solo quería que supieras que tenías razón, sobre todo.
Diane. Doblándola con cuidado, la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día estaría lista para responderle, para comenzar el largo proceso de sanar nuestra relación, pero por ahora, tenía trabajo que hacer. Mirando por la ventana de la oficina hacia el horizonte de la ciudad, pensé en la última lección de mamá para nosotras. El éxito no se trataba de ganar a toda costa, sino de crear algo duradero, algo que hiciera del mundo un lugar un poco mejor de lo que lo encontramos. Saqué la llave que aún llevaba colgada al cuello y pasé los dedos por sus bordes desgastados. Había abierto más que puertas y cajas de seguridad. Había desbloqueado la verdad sobre nuestra familia, sobre el legado y sobre lo que realmente importa al final. Volviendo a la computadora, abrí la siguiente solicitud de beca. En algún lugar, había otro maestro con grandes sueños y pocos recursos. Otro estudiante que solo necesitaba una oportunidad para brillar. Gracias a la sabiduría y previsión de mamá, ahora podía ayudar a hacer realidad esos sueños. Eso, me di cuenta, era la mayor herencia de todas.